para hablarles sobre este tema, les voy a ejemplificar. Ya les voy a dar unos casos clínicos que creo que va a explicar un poquito mejor. Vamos a hablar sobre Martín. Martín es un niño que tiene aproximadamente de 10 a 11 años, el típico niño hiperactivo, un poquito agresivo, peleador, y que es derivado conmigo porque la verdad que en último tiempo está siendo muy inmanejable. Le pregunto a la mamá que cuánto rato es lo que él está frente a las pantallas y me dice que aproximadamente de 5 a 6 horas al día porque es lo único que lo calma, ¿no? Después tenemos el caso de Isidora. Isidora es una adolescente de 14 años que yo la conocí en la hospitalización y estaba por un intento de suicidio. Al conversar con ella le pregunto qué pasó, qué fue lo que gatilló, lo que hizo que ella se agrediera. Y me dice porque tuvo acoso en las redes sociales, o sea, un ciberacoso, un ciberbullying, que fue lo que gatilló la conducta agresiva hacia ella misma. Y por último está Olivia, que es una chiquita, una lactante que conocí a los 6 meses, era una guaguita muy activa, viva, que tenía contacto ocular, sonreía, se sentaba, o sea, está súper bien para el desarrollo que se espera a su edad. La veo al año después, o sea, 6 meses después, o sea, perdón, 6 meses después cuando ya tenía 1 año, y me encuentro con una niñita que no mira los ojos, que sonríe poco, que tiene muy poquito lenguaje, e incluso es derivada nuevamente por que creían que podía tener un trastorno del espectro autista. Le pregunto a la mamá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió desde los 6 meses a ahora al año? Es que yo escuché que existía un programa que era muy bueno para incentivar la inteligencia de los niños y es con un tablet. Entonces le pasa al tablet más de 2 horas al día. ¿Ya? Ahí tenemos 3 casos en los cuales el uso de pantalla ha sido excesivo y ha tenido consecuencias negativas. Les quiero contar un poco cómo es la situación que nos está llegando la consulta. Nosotros hemos visto un aumento importante en los trastornos psiquiátricos de niños y adolescentes. Vemos trastornos ansiosos, depresivos, harto déficit atencional. Estamos viendo también trastornos por TIC, trastornos bipolares, cada vez en niños más pequeños, ¿ya? Harto trastorno del espectro autista. Aquí no estoy diciendo que sea una relación directa, ¿ya? Les voy a hablar un poquito después de las asociaciones, pero sí hemos visto que a la medida que han aumentado el uso de pantallas, ha aumentado la patología a nivel de lo que es la psiquiatría. Vemos un poquito la situación en Chile. En Chile las prevalencias de los trastornos psiquiátricos en nuestros niños y adolescentes es lamentable, la verdad. Es 1 de cada 4 niños, casi 1 de cada 4 niños tiene una patología del área psiquiátrica. Como siempre, el déficit atencional es el que va a la vanguardia, es el que va primero, es un trastorno del comportamiento, después vienen los trastornos ansiosos, la depresión, y 40% de estos niños tiene 2 o más diagnósticos asociados, o sea, más encima no van solo los trastornos, un niño puede tener déficit atencional y ansiedad, ¿ya? Hablemos un poquito de la situación del mundo y en Chile del suicidio. A nivel mundial, la conducta suicida es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. ¿Y qué pasa en Chile? En Chile se suicidan. La muerte en adolescentes de los 10 a los 19 años se debe a causas externas, a los accidentes, homicidios y aquí también tenemos los suicidios. En adolescentes se incrementó la tasa de mortalidad por suicidio en un 215,6%. O sea, eso es altísimo, es mucho, ¿ya? En periodos cortos. Y se había hecho una predicción para el año 2020 que los intentos de suicidio serían entre 10 y 20 veces más frecuentes y lamentablemente se están cumpliendo. O sea, la situación de la salud mental en nuestros niños y adolescentes no es buena. Y como les decía, entonces hay una serie de investigaciones que se están haciendo, pero aún no se puede decir que hay una causa y efecto directa, sino que es más bien una asociación entre el aumento del uso de todas las tecnologías con la aparición de internet, celulares y redes sociales y un aumento en la patología mental, ¿ya? Entonces ahí uno podría quizás asociar ciertas cosas.
Incluso se ha hablado de lo que se conoce como el síndrome de pantallas electrónicas, que es básicamente un estado de desregulación, donde ahí está comprometido el ánimo, la capacidad de atención, ¿cierto? La ansiedad, la parte cognitiva, el aprendizaje. Está afectado el cerebro y el cuerpo, ¿ya? Porque tanto el cuerpo también sufre con este uso excesivo de pantalla. Entonces, vemos también que hay alteración en el comportamiento y las interacciones sociales. ¿Y quiénes son los pacientes vulnerables al uso de pantalla? Todos los niños y adolescentes, los niños sanos y los niños con patología psiquiátrica. E incluso nosotros también podemos decir, adultos también somos vulnerables, ¿ya? Entonces, los niños sanos, ¿qué es lo que hemos visto con el uso excesivo de pantalla? Que estos niños empiezan a simular un trastorno psiquiátrico, o sea, tienen síntomas ansiosos, tienen síntomas depresivos, tienen síntomas de comportamiento. Y los niños que ya tienen patología psiquiátrica, por ejemplo, un déficit atencional, un trastorno obsesivo compulsivo, empeoran sus síntomas, los exacerban. Entonces, el que es inquieto va a ser más inquieto, el que es desconcentrado va a ser más desconcentrado, el que tiene obsesiones, compulsiones van a aumentar con el exceso de pantalla, ¿ya? Lo otro que nos hemos dado cuenta en la clínica es que no están respondiendo bien a los medicamentos, o sea, lo que habitualmente uno espera en un niño con uso, por ejemplo, de un antidepresivo, de sertralina, esto no está dando resultados. Y las intervenciones psicológicas tampoco se ha visto que tienen buenos resultados, ¿no? Y estos cuadros se presentarían con un curso errático, o sea, síntomas en cualquier momento, sin seguir ninguna lógica de lo que uno esperaría habitualmente en la clínica, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a explicar que a través de todas estas exposiciones de pantalla nosotros nos vamos a llegar a enfermar, ¿verdad? Nuestro cerebrito y especialmente el cerebro de los niños y de los adolescentes es un cerebro absolutamente inmaduro, ¿ya? Eso quiero que tengan ese concepto. Los niños tienen un cerebro inmaduro, no están preparados para la gran cantidad de estímulo que están recibiendo diariamente. Entonces, ¿qué pasa? El estímulo, que puede ser un tablet, puede ser un celular, puede ser un juego de video y un computador. Todas las cosas que tengan interacción, que haya respuesta ante el movimiento, ¿no? Tiene este estímulo constante. ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro se hiperestimula. Hay un cerebro sobrecargado. ¿Y qué pasa cuando un cerebro se sobrecarga con tanto estímulo? Se estresa. Ahí está el pobrecito, ¿cierto? Ahí agotado el pobre cerebro de tantas luces, ruido, exceso de dopamina, porque eso es lo que pasa cuando se está mucho rato con las pantallas, ¿eh? Entonces, nuestro pobre cerebro, que está súper estimulado, se estresa. ¿Y qué pasa cuando el cerebro se estresa? Se activa el cerebro primitivo, ¿ya? Que son las áreas más profundas del cerebro, donde se ponen en marcha los mecanismos de defensa del ser humano para la supervivencia. Entonces, se activa el modo de lucha o huida. Y todo nuestro cuerpo se prepara para una de estas dos acciones, o sea, o corremos, ¿cierto? Nos arrancamos, por lo tanto necesitamos sangre, necesitamos mucho más energía en las extremidades, o peleamos y también tenemos que estar mucho más activos y más fuertes. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos sangre a nuestra parte más nueva del cerebro para dársela a esta parte como más bruta, ¿no? Como esta parte más antigua del cerebro, que es mucho más básica, ¿no? Entonces, aquí el cuerpo va a ver que, y nuestro cerebro va a ver que tiene alteraciones químicas, ¿eh? Las sustancias que nosotros tenemos. Tenemos los neurotransmisores, que es la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, todo se ve alterado. Tenemos alteraciones a nivel de las hormonas, la hormona del crecimiento, el cortisol, las hormonas de la saciedad, la peptina, que tiene que ver con el hambre. Hay una cierta relación también con el aumento de peso, con el uso excesivo de pantalla, uno por sedentarismo, pero también por todas las alteraciones a nivel del equilibrio de nuestros sistemas, digamos, de neurotransmisores y hormonales, ¿eh? Y tenemos alteración a nivel de la melatonina. La melatonina es esta hormona que se libera cuando nosotros estamos entrando en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un estímulo constante de luz, esta luz azul?
el cerebro se engaña y dice, no, estamos de día todavía, por lo tanto no libera la melatonina y de todas las alteraciones del sueño que después quizás se las voy a explicar si tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, y quisiera aquí profundizar un poquito en saber qué pasa cuando el cerebro se estresa. Cuando un cerebro que está con un estrés crónico permanente. ¿Y qué pasa cuando tenemos un estrés crónico permanente? Aumenta mucho una hormona que se llama el cortisol, ¿ya? Y el cortisol es una hormona que es dañina para nuestro cuerpo cuando está constantemente elevado por mucho tiempo. Y efectivamente cuando hay uso de pantalla es una exposición varias horas al día por todos los días, ¿ya? Entonces es un nivel de cortisol elevado constantemente, no le dan tregua al cerebro, ¿ya? Entonces aquí comienzan a haber una serie de cambios a nivel del organismo y vemos que hay alteraciones a nivel de la glicemia, hay aumento de peso, hay desregulación de otras hormonas como la insulina que nos puede llevar a la resistencia de la insulina, alteraciones en el azúcar en la sangre, lo que nos lleva también a problemas cardiovasculares y lo que se conoce como el síndrome metabólico, ¿eh? Otra de las consecuencias que tenemos cuando nuestro cerebrito está muy estresado es los cambios en el flujo sanguíneo, ¿ya? Esto era lo que yo les explicaba que necesitamos, entonces, sangre a este cerebro primitivo, el básico, que nos permite arrancar, que nos permite hacer cosas sin pensar. Y este es el neocórtex, y aquí está el lóbulo frontal, que nos da toda la otra parte de que pensamos, de que tomamos decisiones, o sea, el cerebro que es un poco más evolucionado, bastante más evolucionado, ¿ya? Aquí entonces tenemos el lóbulo frontal y este lóbulo frontal es el que comanda las funciones ejecutivas, la organización, la planificación, en cómo hacer una tarea, tomar decisiones, la atención, el control de los impulsos y la regulación emocional. Entonces, si le sacamos sangre a esa parte del cerebro, todas esas funciones se van a ver disminuidas. Aquí les quería ejemplificar lo del cerebro inmaduro. Tenemos los cerebritos que de acá ven ahí los 5 a los 20 años. Bueno, los que están más tiraditos a los 5 años son los cerebritos más pequeños de los niños y tienen un color amarillo rojo. Eso significa que es inmaduro el cerebro y cada vez que se va poniendo azul es que el lóbulo frontal y el neocórtex, este cerebro nuevo, va desarrollándose. Como ven, se completa desarrollar recién a los 20 años. Entonces, la vulnerabilidad que puede tener este cerebro es mucho mayor. Tiene mayor vulnerabilidad a la adicción, tiene mayor vulnerabilidad, ¿cierto?, a poder gatillar todos los circuitos de recompensa que normalmente también se hacen con las drogas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más pasa entonces cuando tenemos nuestro cerebrito estresado por este estrés crónico, por este estímulo de las pantallas? Lo otro que vemos es una desregulación emocional. Hay baja tolerancia a la frustración, la habilidad, irritabilidad, cambios de humor, hay crisis nerviosa, incluso se pueden poner agresivos. Hay perjuicios en las interacciones sociales, hay una actitud constante de alerta y de estar siempre como a la defensiva, son niños como más saltones, hay evitación del contacto ocular, a lo mejor muchos se han dado cuenta que cuesta que los hijos los miren mientras están jugando, hay problemas para tener relaciones más íntimas, ya todo es como un poquito más superficial y a veces las amistades son a nivel de virtual, ¿no? Hay una tendencia a ser muy competitivo, un mal perdedor, a ser tramposo los niños. Entonces hay un prejuicio en estas interacciones sociales. Hay un muy mal sentido del tiempo, hay distorsión del tiempo y como una muy mala gestión de este. Como están en modo supervivencia, están viviendo solamente el aquí y el ahora. Entonces, cuando les dicen, a ver, vamos a jugar solamente media hora, y cuando se acaba la media hora, dicen, listo, vamos a cortar. No, pero si solamente han pasado 5 minutos, mamá. Eso yo creo que todos los han vivido y a veces pasan 5 horas y ellos creen que han pasado media hora, ¿no? También tenemos disfunciones cognitivas, donde podemos tener problemas de aprendizaje, de memoria, incluso pérdida de neuronas.
las alteraciones del sueño. El sueño es no reparador, porque lo expliqué, para iniciar el sueño ya hay dificultades y por el hecho de haber estado muy estimulado, el mantener un buen sueño también se hace más difícil. En el día los niños andan mucho más nerviosos, cansados, irritables, incluso hasta con tensión muscular, hipervigilantes, hiperalerta. Se libera más noradrenalina en el día para compensar este cansancio. Entonces, por eso tenemos estos niños nerviositos. ¿Ah? Y el estrés oxidativo, bueno, el estrés oxidativo significa que nosotros tenemos toxinas, ¿cierto?, en nuestro cuerpo y necesitamos liberarlas, es lo que se llama los radicales libres. ¿Y qué pasa cuando no logramos hacerlo? Tenemos inflamaciones y tenemos daños a nivel de los distintos tejidos, ¿ya? Hay menos defensas en el cuerpo, por lo tanto nos podemos enfermar más y para lo que le interesa también nos arrugamos antes. Así que el estrés tampoco es bueno bajo ningún punto de vista. Hablemos aquí un poquito del circuito de la recompensa, que yo se los había ya adelantado, que tiene que ver con que se utilizan los mismos circuitos que utiliza la cocaína, la cafeína, la anfetamina, ¿ya? Cuando uno está expuesto a pantalla. ¿Por qué? Porque se libera la dopamina y la gran liberación de dopamina quiere que uno vuelva a sentirse igual de placentero porque es el neurotransmisor del placer. Entonces uno busca tener esa sensación nuevamente y por eso vuelve a las pantallas para tener esa sensación y así entonces se realiza lo que se llama un circuito de recompensa y eventualmente el potencial adictivo. Aquí les quiero mostrar entonces los receptores de dopamina en un cerebro joven y en un cerebro adulto. La parte amarilla y roja son la cantidad de receptores de dopamina. Como ven, en el cerebro joven hay muchos receptores de dopamina, por lo tanto hay más susceptibilidad, hay más riesgo de tener conductas más adictivas, porque hay mucho más placer. Bueno, otro punto que quiero hablar, siguiendo con los efectos de las pantallas en la salud mental, es sobre la ansiedad. La ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad con el uso de las pantallas? La ansiedad puede venir del propio contenido, ya de lo que se está viendo, ya sea en internet, en YouTube, en las redes sociales. Este fue un monito, el famoso Momo, que les dio mucho miedo a muchos niños que tuvieron bastantes pesadillas, se pasaban a la cama de los papás, algunos ni siquiera querían ir al colegio, a mí me tocó ver un par. La verdad que fue puede ser el Momo como puede ser cualquiera ahora que va a salir, van cambiando, ya, pero lo importante es que es un efecto. Escenas de sangre, puede haber noticias demasiado extremas para lo que es los niños y eso también puede producir trauma y después un estrés postraumático. Así que el contenido es muy importante, siempre hay que estar supervisando a los niños qué es lo que se está viendo. Después tenemos la regulación emocional. La regulación emocional es fundamental en la salud mental. Se desarrolla en la niñez y la adolescencia. Se aprende a manejar las emociones fuertes, pero ¿cómo se aprende? Experimentándolas. Hay que vivir aquí la alegría, hay que vivir el asco, hay que vivir la rabia, hay que vivir la tristeza, hay que vivir el susto. Porque si uno no lo vive, después no puede manejarlo. ¿Y qué pasa con el uso de pantalla? El uso de pantalla es una especie de distractor, de falso regulador. ¿Qué pasa? Porque la niña aquí, por ejemplo, dice, hoy que estoy triste, hoy que estoy nerviosa, y pesca el celular. Y se calma, pero es una calma falsa, cree que se calma, entonces crea nuevamente una conducta que finalmente pasa a ser evitativa de las experiencias emocionales y las pantallas pasan a ser un regulador disfuncional del estrés emocional y tenemos a niños finalmente desregulados. Lo otro es la falta de interacción social, porque se da ansiedad, por ejemplo, niños que ya tienen alguna fobia, que ya tienen problemas para relacionarse, el hecho de estar constantemente en el computador o teniendo solamente relaciones virtuales no va a ayudar para nada después para su vida en lo presencial.
¿Ya? Y lo otro, la ansiedad también está dada por estar chequeando constantemente los textos, a ver si me llegó el mensaje, no me llegó, cuántos likes me pusieron, pucha, me estoy perdiendo la conversación, ya, o sea, hay mucha preocupación por interrumpir los medios y la necesidad de estar conectado todo el tiempo. Eso produce mucha ansiedad. Aquí tenemos las redes sociales. Las redes sociales también son una fuente grande de ansiedad cuando uno se da cuenta que el ex está con otra pareja, cambió el estado, otros tienen unos viajes maravillosos y yo tengo una vida pero lo más fome que hay. Después se juntaron, no me invitaron a la fiesta y más encima suben las fotos. Entonces la verdad que es una fuente de desregulación tremenda en las adolescentes. Hay crisis de llantos, crisis, incluso llegan a las autoagresiones cuando ven una foto en las redes sociales. Para no ser tan negativa, lo único que se ha visto que puede tener algo de positivo sería YouTube, siempre y cuando el contenido sea de alta calidad, y ahí siempre los papás tienen que estar atentos. Bueno, otro de los riesgos de las pantallas está el ciberbullying. Acuérdense de Isidora, la chica que estaba hospitalizada, que había tenido un intento de suicidio debido a un ciberacoso. Las autoagresiones y los suicidios, o sea, muchas veces se meten a foros, aprenden conductas nuevas y se normaliza la conducta y se anima a experimentar. Y los jóvenes muchas veces incluso suben las fotos de las agresiones y son una especie de héroes o heroínas, ¿ya? Como que la melancolía y estas conductas suicidas fueran algo casi de moda. Entonces también es peligroso porque pueden sacar mucha información. Bueno, no solo el cerebrito es lo que nosotros nos afectamos, sino que también el cuerpo, ¿ya? Aquí ven aquí un niño que está con el celular y tiene su cuello totalmente agachado y eso implica un peso extra. Cada vez que nos vamos inclinando hacia adelante, cargamos cada vez más y más peso. Entonces podemos tener desde dolores de cabeza, debilidad muscular, rigidez, alteraciones en las vértebras, inflamación de los nervios, múltiples quejas, ya, y que a veces no lo relacionan con el uso del celular, ¿no? Pero esto ya está bien estudiado. Entonces eso es como tener un Pikachu constante en el cuello, ya es como cargar con 27 kilos extras cuando andamos así de agachados. En el cuerpo también nosotros observamos alteraciones, especialmente a nivel ocular. ¿Ya? Cuando nosotros estamos frente a una pantalla, pestañamos muy poquito. Lo normal es pestañear de 15 a 20 veces por minuto y cuando estamos con las pantallas lo hacemos solo 5 veces por minuto. Y eso nos lleva a un ojo seco y a dolor incluso por fatiga ocular. Y nuestros colegas aquí, oftalmólogos, también han observado mayor patología a nivel oftalmológico, o sea, más miopía. Tenemos alteraciones a nivel de la audición cuando ocupan los audífonos, ¿cierto? A todo chancho, la música, puede incluso tener problemas después de pérdida de audición. Bueno, tenemos alteración a nivel de lo que es las manos, tenemos tendinitis, debilidad, entumecimiento de algunos dedos, podemos llegar incluso a tener el síndrome del túnel carpiano, que es la compresión de los nervios, ¿ya? Como ven, estamos con muchas cosas negativas asociadas al uso, especialmente en este caso del celular. Conclusiones de esta parte es que el cerebro del niño y adolescente es absoluta y totalmente inmaduro y no está preparado para recibir esta cantidad de estímulos que nos dan las pantallas interactivas. Es hipersensible y se hiperestimula fácilmente y llega a la liberación de dopamina fácilmente por esta cantidad de receptores que les decía yo que está aumentada, por lo tanto el niño tiene un potencial adictivo mayor a lo que puede tener un adulto. El uso excesivo de pantallas disminuye el flujo del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, les recuerdo de nuevo, es el que comanda toda la parte de las funciones ejecutivas, de la organización, de la planificación, la atención, el control de impulsos. O sea, es muy importante el lóbulo frontal. Si le sacamos sangre, ¿qué pasa? Todas esas funciones se van disminuyendo. Hay síntomas a nivel de ánimo, de ansiedad, cognitivos, del comportamiento de las interacciones sociales. El disminuir o suprimir el uso de electrónicos estaría protegiendo el cerebro y el desarrollo neuropsicológico de nuestros niños.
Y por último, el cuerpo también se afecta por el uso de las pantallas. ¿Qué pasa tal cual en época de pandemia? Que sabemos que el tiempo en pantalla es altísimo, se han hecho estudios en distintos países, en Canadá, China, Turquía, Europa, y se concluyó que el tiempo en pantalla aumentó aproximadamente en un 70 a un 80%, con un promedio de 6 a 7 horas al día. Ya también se observó un considerable aumento en el número de usuarios de los juegos de video, las redes sociales, las distintas plataformas. Un estudio en Reino Unido reportó una asociación entre el uso de pantallas y una pobre salud mental. Otro estudio en China asoció el tiempo en pantalla y el bajo ánimo en adolescentes. No pasa. Pero un poquito ya. Ahí. Niños con menos tiempo de pantalla y mayor actividad física presentaban menos conflictos con sus padres. Estos son distintos estudios que se han hecho en el último, prácticamente en el último año, ¿ya? También son, especialmente en pandemia, han aprovechado de hacer todos estos estudios. A existir una asociación entre la obesidad, la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y exposición a más de 2 horas diarias de pantalla y la vida sedentaria. Acuérdense lo que les dije del síndrome metabólico, ya aparentemente ahora con los estudios que se está descubriendo se está cumpliendo un poco como lo que se pensaba que iba a pasar con este cerebro estresado, ¿no? Numerosos estudios reportan riesgos de sufrir depresión y trastornos del excesivo de pantalla. Otros estudios no relacionan el tiempo de pantalla, sino la calidad y el contenido, reacciones de estrés y trastornos de estrés postraumático. Ya, o sea, aquí vemos la otra parte, que muchos estudios dicen quizás la cantidad, la exposición no es algo relevante, sino que más bien qué es lo que se está viendo, qué es lo que están ellos recibiendo como información, qué es lo que están conversando con sus pares, ya que eso también puede ser gran fuente de ansiedad. Pero, como siempre en medicina, se necesitan más grandes estudios y a más largo plazo. Pero, ¿cuáles son los consejos previos a la pandemia? La Academia Americana de Pediatría nos daba estos consejos, que un niño menor de 18 meses tiene prohibido las pantallas, a excepción del video chat, que es comunicarse con la familia, con los abuelitos, ese tipo de cosas, pero por ratos muy cortos, ¿ya? Pero si no, no está permitido. En niños de 2 a 5 años, máximo 1 hora al día con contenidos de alta calidad. Niños de 5 a 12 años, máximo 2 horas al día y acompañados. Y los adolescentes hay que realizar una buena educación en el uso saludable y responsable de las tecnologías. Esto era antes de la pandemia. ¿Cuál es el nuevo consejo actual en que sabemos que es inevitable estar frente a las pantallas? En tiempos de pandemia lo que importa es el niño, el contenido y el contexto, ¿ya? Que son las 3 C en inglés, que es Child, Content and Context. Y aquí le da mucha importancia, ya sea pediatras, psicólogos y epidemiólogos recomiendan hacer un uso racional de las pantallas, prestando especial atención a la selección y o supervisión de los contenidos a los que se exponen los niños y los adolescentes por sobre el establecimiento de límites de tiempo de uso. Ojo que esto es en pandemia. Después, cuando volvamos a la normalidad, yo no lo recomiendo. Recomiendo seguir lo que dice la Asociación de la Academia Americana, ¿ya? Aquí les puse unos ejemplos, por ejemplo, Animal Planet quizás es una buena opción de un contenido de alta calidad. Hay muchas cosas en Netflix, en las distintas plataformas, hay cosas bien interesantes que hay que estar siempre chequeando para los niños y también para toda la familia que lo pueden ver, ¿ya? La nueva realidad es la conexión al colegio, la enseñanza online. Ahora mismo estamos en cuarentena y los niños están conectados al colegio. A través de las pantallas se conectan con los maestros, con los compañeros de clase, con los amigos, con los familiares, ¿ya? Y también hemos visto un gran aumento en el uso de la televisión, las plataformas de transmisión y todas las apps que han subido en este último tiempo. ¿Cuáles son las nuevas pautas?
¿ya? Las nuevas pautas dadas por la UNICEF es algunos consejos, que es establecer un ambiente de confianza en el hogar. Eso es entender las necesidades de los niños y acompañarlos según su nivel de madurez, para que puedan acceder a contenidos seguros y aptos para su edad y puedan expresar sus inquietudes y plantear también su punto de vista. Evitar una actitud inflexible frente al uso de pantallas, ¿ya? O sea, no 2 horas al día, solamente 2 horas al día, no te vas a pasar esas 2 horas, no, porque no está resultando, ¿ya? Entonces ahí, en ese lugar, podemos transmitirles que no es saludable conectarse a todas horas y que cambiar de actividad permite, por ejemplo, descansar la vista y también la postura. Dar prioridad a las actividades diarias básicas. Esto es súper importante, ¿ya? Se tienen que respetar los horarios para dormir y comer, así como siempre realizar las obligaciones domésticas. Aunque la situación sea excepcional, no debe servir de excusa para olvidar estas rutinas y dejarse llevar por el impulso no justificado de uso de Internet y dispositivos, ¿no? Esto es súper importante, mantener estas rutinas del sueño y la alimentación, que son nuestros ciclos biológicos que son como nuestros relojitos internos, ¿ya? Si eso no anda, se produce un desequilibrio feroz en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero una regla: dormir cuando está oscuro y estar despierto. Cuando hay luz, uno se activa con la luz, uno tiene que trabajar de día. El sueño de día no es lo mismo que el sueño de noche, no es reparador. Otros de los consejos que dan es no distraerse y fijar objetivos. Cuando se esté utilizando Internet para tareas escolares, es preferible que no usen otras aplicaciones en redes sociales. Me hago las tareas, hago solo las tareas, ¿no? Dar el ejemplo, por supuesto. Los menores tienden siempre a imitar los comportamientos que ven en sus padres y otras personas de referencia y no tendrán en cuenta nuestras pautas si no ven que actuamos con mesura y autocontrol con los dispositivos durante estos días. Otro consejo es gestionar adecuadamente el tiempo del uso de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, usando herramientas como pactos familiares, o sea, nosotros decidimos como familia que el uso va a ser de tal hora a tal hora y vas a usar este dispositivo y no este otro, ¿no? Planes de uso medido de redes sociales y siempre estar en acuerdo y conversar las cosas, ¿ya? Esos serían los consejos más o menos que nos da la UNICEF. Resumiendo las recomendaciones, quizá aquí le pueden ayudar a algunos papás. Siempre estar monitoreando y guiando el tiempo de pantalla de los niños y adolescentes porque, como les expliqué, es un cerebro inmaduro y no se van a autorregular. No esperen que los niños digan, oh, estoy jugando ya mucho tiempo, voy a dejar de jugar. Eso no va a pasar, ¿ya? ¿Y por qué? Por lo mismo, por el placer que les produce estar con las pantallas. Entonces, el adulto, el que tiene que regularlo y tiene que poner las reglas claras, ¿eh? Mantener los ciclos biológicos de sueño y alimentación con horarios y hábitos predeterminados. Si nosotros siempre nos acostamos al periodo escolar presencial a las 9 de la noche, pues a las 9 de la noche nos seguimos acostando en periodo de cuarentena. Ya no tendría por qué haber cambio. Nos levantamos, nos bañamos, tomamos desayuno, que es importante, nos vestimos y entramos a nuestra clase. ¿Ya? Eso yo creo que también lo habían escuchado por ahí como consejos previos a las cuarentenas. Realizar ejercicio y actividades placenteras. No es la única opción la pantalla, existen muchas otras cosas. Acuérdense, cuando nosotros éramos chicos, jugábamos todo el día, ¿ya? Existen los instrumentos musicales, todo tipo de deportes, ¿ya? Con los que se pueden hacer también en la casa. Comer en familia al menos una vez al día. Uno nutre el cuerpo, pero también se nutre las emociones y se nutren las relaciones, el momento en el cual nos contamos cosas, discutimos, peleamos, nos reímos, ¿ya? Pero interactuamos, que eso es súper importante. Sacar la televisión del dormitorio, eso es más, jamás debió haber estado en el dormitorio, ¿ya? Eso no... nunca debió haber pasado, y siempre dar el ejemplo.